Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven, shine. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a
todo lo que quiero. Mi aliento eres tú. En tus brazos me refugio. Estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es mi vivir. Segura en tu mano estoy. Confío en ti, confío en ti. Quiero ir más cerca, un poco más profundo, donde te encuentro, en tu lugar secreto. A tus pies me rindo, pues solo tu gloria quiero Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es mi vivir. Seguro en tu mano estoy. Confío en ti, confío en ti. Quiero ir más cerca, un poco más profundo, donde te encuentro, en tu lugar secreto. A tus pies me rindo, pues solo tu gloria quiero ver. Quiero ir más cerca, un poco más profundo, donde te encuentro, en tu lugar secreto. A tus pies me rindo, pues solo tu gloria quiero ver. Lo único que quiero es verte, en medio de tu gloria y poder. Tu majestad es real, tu voz resuena en todo mi ser. Lo único que quiero es verte, en medio de tu gloria y poder. Tu majestad es real, tu voz resuena en todo mi ser. Lo único que quiero es verte, en medio de tu gloria y poder. Tu majestad es real, tu voz resuena en todo mi ser. Lo único que quiero es verte, en medio de tu gloria y poder. Tu majestad es real, tu voz resuena en todo mi ser. Quiero ir más cerca, un poco más profundo, donde te encuentro, en tu
Muy bienvenidos a esta transmisión y a este domingo tan especial, domingo de resurrección. Estamos felices de acompañarte allí donde estás, en tu casa, con tu familia. Así que abrí el corazón porque este no va a ser un domingo más. Jesucristo ha resucitado, así que la resurrección de Jesús ha sido un rompimiento en la historia de la humanidad, provocó un antes y un después de Cristo y declaramos que por esta palabra hay un antes y un después para tu vida y toda tu casa. Queríamos compartir en este día esta palabra que tiene que ver con el día que Jesucristo resucitó. Y eso está allí en San Juan, en el capítulo 20, el versículo 19. Del 19 al 22 voy a leer, dice así la Biblia: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¡Qué día tan tremendo! Ahí no hay puerta cerrada que Jesús no pueda atravesar, no hay obstáculo ni barrera que Jesús no pueda sortear para acercarse a los discípulos, pero en este caso y en este día, para acercarse a vos, a tu casa y a tu familia. Vos fíjate a qué personas Jesús se le acercó, Jesús se le presentó, Jesús se puso en medio y les ministró su paz. Él se acercó a su grupo de discípulos. Recordá que uno de ellos lo había vendido y traicionado, pero quedaban 11 allí. De los 11, uno solo uno estuvo presente en la crucifixión. Los demás, todos lo abandonaron. De todos los que lo abandonaron, también había uno que esa misma noche lo siguió a Jesús de lejos, pero luego fue confrontado por la gente que estaba allí y lo negó. No, yo no lo conozco. Pedro, ¿no? Lo negó una, lo negó dos, lo negó 3 veces. No, yo no conozco a ese hombre. Yo había estado 3 años con Jesús. Era uno de los líderes, de los referentes de los discípulos. Dijo: yo no conozco a ese hombre, yo no lo conozco, no sé quién es. Lo negó 3 veces. Otro de los discípulos que en esa noche no estaba, iba a decir: no, yo no creo que Jesús resucitó. No, pero nosotros lo vimos. Y los otros discípulos le contaban: no, si nosotros lo vimos, estuvimos con él. Y este hombre Tomás dijo: no, yo no creo. Es más, si no veo sus marcas, si no meto su mano en sus heridas y en su costado, no voy a creer. A esa gente Jesús se le presentó ese día. Es más, dice la Biblia que era el atardecer del primer día de la semana. Mirá qué tinte profético que tiene para hoy, ¿no? Era el atardecer del domingo, en la hora que vos te estás conectando a esta transmisión. El atardecer del primer día de la semana. El atardecer en que Cristo resucitó ese día. Dice que los discípulos estaban encerrados y estaban con temor. Mirá lo profético para estos días, para este tiempo. Hoy prácticamente toda la humanidad está encerrada en su casa y con temor. Y Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Ahora, ¿a quiénes se le presenta Jesús? Jesús le había dicho muchas veces a lo largo de esos 3 años que compartió con sus discípulos: miren que yo voy a ir a Jerusalén, voy a ser entregado y voy a dar mi vida, pero al tercer día voy a resucitar. En varias ocasiones, incluso días antes, Jesús les había dicho: miren que voy a ir a la cruz, pero yo voy a resucitar al tercer día. Ahora, ninguno de estos discípulos estaba esperando que Jesús resucite. Y muchas veces es nuestra actitud. Aunque a veces no esperamos cosas del Señor, Jesús igualmente nos da esa oportunidad, porque Él nos ama. Y Él se presenta hoy en medio de nuestra casa y nos ministra su paz. Y se lo tiene que decir 2 veces, porque la primera vez Jesús le dijo: la paz sea con ustedes, y de pronto ellos se alegraron y se quedaron duros, y Jesús otra vez le dijo: la paz sea con ustedes. Jesús vino a traer luz en medio de un encierro en donde estaban los discípulos, en medio de que ellos lo habían abandonado, que estaban con temor. Jesús
ilumina. Y Jesús ilumina nuestro mundo. Como dice el Salmo 18, el versículo 28, tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Jesús no solo ilumina el ambiente y la casa, sino también es el único, el Hijo de Dios, que puede iluminar nuestro corazón y nuestro ser interior. Queríamos compartirte con Mayra algunos testimonios que están ahí en la Escritura de cómo Jesús iluminó las vidas. Por ejemplo, la de una mujer que vivía encorvada mirando siempre hacia el suelo. Así es, y Jesús justamente vino a iluminar las tinieblas de esta mujer. Dice la Escritura y en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 12 que esta mujer vivía encorvada, vivía sin poder enderezarse y durante 18 largos años había padecido una enfermedad que la imposibilitaba. Y no es que ella solamente tenía una joroba o estaba un poquitito torcida, sino que cuando vamos al texto bíblico vemos que era una mujer que estaba completamente doblada. Caminaba mirando el piso, caminaba respirando el polvo. En esa época los caminos eran de tierra, así que imagínate que para poder trasladarse con esa curvatura en su espalda y con esa imposibilidad, ella caminaba constantemente mirando hacia abajo, completamente doblada, sin perspectiva, no solamente en el área física, sino imagínate cómo estaría ella emocional y espiritualmente. Sin embargo, esta mujer un día se levanta de su situación, de su casa, sale de su casa y se dirige a la sinagoga un día sábado. Y allí está Jesús en ese lugar. Y la Biblia relata lo siguiente, allí en Lucas capítulo 10, versículo 12 dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo puso sus manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Así que imagínate el contexto, una mujer que por 18 largos años había estado imposibilitada y también había estado de alguna manera relegada, porque en aquellos días, en aquella época, cuando una persona padecía una enfermedad visible de tal magnitud como la que tenía esta mujer, los que estaban alrededor siempre pensaban, algo habrá hecho, porque creían que este tipo de cosas era un castigo de Dios. Entonces, por eso esta mujer, por algún pecado, por alguna cosa, debe estar en esa situación. Así que era una mujer relegada, una mujer que todos la miraban mal, una mujer que no pasaba desapercibida por su condición y por su estado físico, emocional y espiritual, sin poder levantar su cabeza durante 18 años. ¿Cuántas personas se sienten así en su interior, sin poder levantar cabeza por tanto tiempo, mirando hacia abajo, no solamente físicamente, sino cuando esto toma nuestro ser y nos sentimos así en nuestro interior, emocionalmente sin perspectiva, emocionalmente sin proyección, espiritualmente secos, apagados, un estado emocional que solamente Jesús puede levantar e iluminar. Sin embargo, había algo en esta mujer que la hizo salir de su casa ese día, ir a la sinagoga aún en esa condición, aún a pesar de su enfermedad. Ella no puso excusas. Había una búsqueda espiritual, había una cuota de fe. Y sabes, esto es lo que Jesús necesita para transformar tu vida. Ella no estaba allí por casualidad y sin duda le costó llegar hasta la sinagoga en ese día sábado. Imagínate, alguien completamente doblada, torcida. Si uno camina una cuadra rápidamente, a ella seguramente le llevaba 5 veces más que a cualquier persona en una condición normal. Pero esta mujer, a pesar de toda esa imposibilidad y también de las limitaciones internas que tenía, se levantó ese día y fue hasta el lugar donde estaba Jesús, porque de alguna manera su fe era más grande que sus excusas. ¿Sabes? Vos no estás escuchando este testimonio de la mujer encorvada ni este mensaje por casualidad, porque seguramente hay una cuota de fe en tu corazón y eso es todo lo que el Señor necesita para hacer una transformación. Jesús dijo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es uno de los granos más chiquititos que existen. Sin embargo, con algo tan pequeño, Dios puede hacer una transformación enorme. Y dice el texto, allí en el relato, que Jesús estaba predicando ese día y en un momento Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y sabes,
Jesús vio a esta mujer en el fondo de la multitud, porque en aquella época en las sinagogas los hombres y las mujeres estaban en lugares diferentes y las mujeres siempre estaban en el fondo, atrás de unas rejas. Sin embargo, en medio de la multitud que había ese día, Jesús la pudo ver. Porque, ¿sabes? No importa si vos estás en medio de una multitud, no importa si vos quizás sentís que estás perdido entre una multitud o perdida entre una multitud, Dios siempre te ve. Dios siempre está atento a tu necesidad. Jesús fija los ojos en vos en esta tarde y te llama como hizo con ella. Dice el texto que Jesús la vio, fijó sus ojos en ella, la llamó y esta mujer tuvo que atravesar todo ese lugar para caminar hacia donde Jesús estaba. Y atravesar todo ese lugar, todo ese trecho, significó para ella exponerse una vez más a los ojos de los que tenía alrededor, exponerse a la mirada de los demás. Pero ¿sabes una cosa? No le importó, no le importó. Ella fijó sus ojos en Jesús, caminó hacia el lugar donde Jesús estaba. Y cuando se encontró con él, dice que Jesús le habló y le dijo, quedas libre. Y yo quiero impartir esta palabra sobre tu vida en esta tarde, porque Jesús te ve, te llama y te dice, hijito, hijita, quedas libre. Yo no sé de qué Dios te tiene que hacer libre, pero Él conoce tu corazón y hoy mismo Jesús te hace libre. Ahora, no solo eso, dice que Jesús puso sus manos sobre ella, porque Jesús siempre está cerca, Jesús te toca, Jesús te abraza y cuando Jesús toca tu vida, algo se transforma. La Biblia dice, y en un instante, en ese instante, la mujer se enderezó. Habían sido 18 años de tristeza, de un corazón, no solamente un cuerpo encorvado, sino un espíritu en derrota, un corazón en derrota, pensamientos de limitación. Pero en un instante Jesús puso su mano sobre ella y dice que la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Así que en ese momento Jesús hizo un milagro no solamente en su cuerpo, sino en sus pensamientos. Jesús transformó su imposibilidad, esos pensamientos de limitación, de autoboicot, una autoestima baja, imagínate cómo se sentiría ella, pensamientos de frustración, de ansiedad. Un toque de Jesús transformó su vida y su corazón. ¿Sabes qué? Un encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. Y Jesús se quiere encontrar con vos en este día. Tremendo, ¿no? Cómo Jesús trajo luz. Una mujer que miraba siempre al piso, con una oscuridad en su corazón, en su vida, de pronto pudo enderezarse y mirar no solo con sus ojos físicos, sino a través de los ojos de la fe a Jesús y a toda la vida que tenía por delante. Así Jesús iluminó la vida de esta mujer. Yo quería compartirte la historia de dos hombres que quizás están en un extremo y en el otro. Y creo que todos nos vamos a poder ver reflejados en el medio de estos dos extremos. Uno es el endemoniado más famoso de la Biblia, que es el endemoniado gadareno, y en el otro extremo está Natanael, un hombre intachable, un hombre honesto, que no tenía falsedad. Y quiero leerte dos versículos que señalan la condición, la situación espiritual y la situación de la vida de cada uno de estos hombres. El primero es el endemoniado gadareno, está en Lucas 8:27. Fíjate cómo la Biblia relata la condición de este hombre. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Relatan los evangelios que este hombre era intratable, que se lastimaba con piedras, que andaba herido, que andaba desnudo. Dice ahí la Biblia que vivía en los sepulcros. Jesucristo, si ustedes leen el capítulo anterior, él cruza todo el mar de Galilea para encontrarse con este hombre. Lo fue a buscar. Y dice que Jesús pisa ahí la tierra de Gadara y de pronto este endemoniado, este hombre, sale al encuentro de Jesús. Una condición de muerte, una condición, un rechazado de la sociedad, alguien que era intratable, invivible con este hombre. Ahora, del otro lado, te quiero leer sobre la historia de Natanael. Y Natanael de pronto se encuentra con Jesús. Lo van a buscar a la casa, le dicen, Felipe va a buscarlo a la casa y le dice, Natanael,
hemos encontrado al Mesías. Y Natanael dice, ¿el Mesías? Sí, le dice, a Jesús de Nazaret. Natanael dice, ¿pero de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y qué raro. No, tenés que venir. Y Natanael va. Y fíjate lo que Jesús le dice. Eso está allí en Juan 1:47. Juan 1:47 dice, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Jesús se encuentra con Natanael. Natanael viene y antes de que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nadie los presenta y Jesús dice, acá viene un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Acá hay una persona íntegra, acá hay una persona honesta, acá hay alguien realmente de verdad, un verdadero ciudadano, una persona de bien. Y Natanael se sorprende, le dice, ¿de dónde me conoces vos? Y Jesús le relata una escena en donde Natanael estaba solo en su casa, que de ninguna manera otra persona podía haber visto, solo Dios. Y Jesús le dice, antes que Felipe te fuera a buscar, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te había visto. Y Natanael se impacta con esa palabra de conocimiento. Le dice, si ustedes leen el relato, él dice, pero vos sos el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, no solo esto vas a ver los cielos abiertos, vas a ver el cielo viniendo a la tierra, vas a ver las señales, las maravillas que yo voy a hacer. Así que Natanael fue impactado por Jesús y a partir de allí lo comenzó a seguir. ¿Qué pasó con el endemoniado? El endemoniado sale al encuentro con Jesús y Jesús le echa fuera, tenía tantos demonios que había como una legión de demonios dentro de este hombre. Su vida estaba arruinada. Su vida estaba en un ambiente de muerte, vivía en los sepulcros, desnudo, era una cosa que no se podía ver. Sin embargo, Jesús fue a buscarlo, lo hizo libre. Claro, después este hombre dijo, yo quiero seguirte a vos, y Jesús lo envía a compartir lo que él había hecho por este hombre y a dar testimonio a su familia, a la ciudad donde él vivía y a otros lugares de todo lo bueno que Dios había hecho con él. Lo hizo totalmente libre. Su corazón fue totalmente transformado. Y te quería compartir estos dos ejemplos porque tenemos por un lado un endemoniado tremendo y por otro lado una persona de bien, una persona honesta e íntegra. Sin embargo, los dos necesitaban a Jesús. Es por eso que cada uno de nosotros, que estamos en el medio de esos dos extremos, necesitamos a Jesús. Y Jesús iluminó la vida de este hombre endemoniado. Y también Jesús iluminó la vida de Natanael. Porque Cristo trae luz. Y todos necesitamos de la luz de Jesús. Que Él ilumine nuestro mundo exterior y también nuestro mundo interior. Y cuando Jesús viene a iluminar, todo es transformado. Tu vida empieza a resplandecer. Esto no quiere decir que ya no hay ningún problema más, sino que esa luz de Jesús te alumbra, te trae paz, te trae tal bendición como le pasó a otro hombre en las Escrituras, muy famoso, muy conocido. Seguramente escuchaste hablar muchas veces del apóstol Pablo. Es el que escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento. Un hombre de fe, un hombre que dio su vida por el Evangelio. Sin embargo, antes de conocer a Jesús, esta no era la realidad del apóstol Pablo. Es más, antes de conocer a Jesús y antes de tener un encuentro con Jesús, él se llamaba Saulo. Era famoso por ser Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos. En su época, ¿sabes de qué se ocupaba? Él se ocupaba de ir a buscar a aquellos que seguían a Jesús, encarcelarlos y llevarlos a la muerte. Y cuando vos lees la historia de Saulo de Tarso, allí se relata que él era un intelectual. Era un hombre muy inteligente, era un hombre muy preparado, era un hombre letrado, era un hombre capaz, había estudiado con los mejores de su época y se consideraba a sí mismo una buena persona. Y también consideraba que él estaba haciendo una buena causa, porque él decía, yo soy celoso de las cosas de Dios, yo creo en Dios. Y entonces
Como él, creía que los cristianos estaban equivocados, creía que todo lo que él escuchaba acerca de ese Jesús era una gran mentira. Él se pone a perseguir la iglesia, los encarcela y los mata. Estaba tan convencido de sus argumentos, ¿no? Como a veces uno está convencido de sus argumentos. Y ¿sabes qué? Hasta un momento sus ideologías, su religión y todo eso lo tenían cegado, porque la luz de Jesús todavía no había resplandecido en su vida. Pero cuenta la Biblia que un día Saulo tiene un encuentro con Jesús. Y yo te quiero leer un texto de la Escritura. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, versículo 3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo tiene un encuentro con Jesús que transforma su vida. Él venía persiguiendo a los cristianos, él venía levantando su vida en contra de todo esto. Sin embargo, un día Jesús lo ilumina, se le presenta, y cuando él tiene un encuentro con Jesús, sucede lo que sucede muchas veces en nuestro interior. Sus argumentos se desarman, sus estructuras se rompen. Saulo fue sacudido en su fuero más íntimo, porque no solamente este encuentro con Jesús cambió su nombre de Saulo a Pablo, sino que cambió su presente y cambió su futuro. Él pasó de ser el perseguidor acérrimo de los cristianos a ser el más ferviente seguidor de Jesús. Hasta ese momento su propósito en la vida pasaba por perseguir a los cristianos, pero desde ese día su propósito en la vida pasó a ser perseguir a Jesús, perseguir la fe en Jesús. Y en una de sus cartas, en una de las tantas cartas del Nuevo Testamento que él escribe guiado por el Espíritu Santo, porque esa es otra cosa. Él venía guiado por sus impulsos, por lo que a él le parecía, por sus creencias, por su religión, por sus ideologías, pero cuando se encuentra con Jesús hay un impacto poderoso en su vida, porque el Espíritu Santo entra en él y él empieza a ser un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Y guiado por ese mismo Espíritu escribe lo siguiente. Ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¡Qué tremendo! Esto es lo que le pasó a él. Esto es un testimonio de lo que Pablo vivió cuando se encontró con Jesús. Fue hecha una nueva criatura, una nueva creación. Lo viejo ha pasado, dice, ha llegado ya lo nuevo. Y esto es lo que pasa cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Esto es lo que me pasó a mí cuando yo conocí a Jesús a mis 18 años. Esto es lo que le pasó al pastor Pablo cuando era chiquito y un día abrió su corazón y dijo, Jesús, yo te quiero conocer. Jesús, yo quiero que me hagas un hijo tuyo. Así que pensando en esto que el apóstol Pablo escribió, tan poderoso, esa invitación de Jesús, no solamente a tener un encuentro con Él, como le pasó a Él, no solamente a dejar que Jesús ilumine tu vida, sino a poder decir, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, porque cuando Jesús se encuentra con vos, todo es transformado. Te da una nueva visión, te da una nueva perspectiva, renueva tu espíritu, renueva tu corazón, renueva tu visión. Podés dejar atrás la culpa, la vergüenza, aquello que te estaba condicionando, el encierro mental y espiritual. ¿Qué tal si dispones tu corazón para tener un encuentro con Jesús ahora mismo? Mira, cuando Pablo se encuentra con Jesús y cae, como te leí al principio, ¿no? Porque hay una luz que resplandece y él escucha esa voz del cielo que le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Su vida es transformada. Y hoy Jesús se te presenta igual que se le presentó a él y te dice, yo soy Jesús y te quiero invitar a que abras tu corazón.
Cuando yo conocí a Jesús hice una oración muy sencilla y quiero invitarte a que vos también la puedas hacer. Leímos recién que donde Jesús entra, ilumina y todo lo viejo es transformado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús perdona todos nuestros pecados, que Jesús hace nuevas todas las cosas y que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Él, pasamos de muerte a vida. Nuestro corazón, que de alguna manera estaba en tinieblas o en oscuridad por ese pecado que es lo que nos separa de la presencia de Dios, viene a ser iluminado por la gracia, el amor y el poder de Jesús. Así que yo te quiero invitar a que si vos tenés una cuota de fe, como tenía esta mujer de la que hablábamos antes, que se acercó a la sinagoga ese día sábado, si vos tenés una cuota de fe, abras tu corazón ahora a Jesús, porque Él está ahí mismo donde vos estás. Y puedes hacer conmigo esta oración. Le puedes decir así: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Te recibo ahora mismo como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que mi vida sea transformada por tu toque, por tu presencia, por tu espíritu. Entrego mi vida a vos. Te dejo a tus pies mi ansiedad, mi carga, mi tristeza, mi dolor. Todo lo que me preocupa, lo entrego en tus manos. Te pido ahora que vengas a mi corazón, que transformes mi vida, que me hagas una nueva persona, que vengas a impactar en mi espíritu, en mis emociones, en mi interior. Límpiame de todos mis pecados. Te entrego mi corazón. Creo que vos diste tu vida por mí en esa cruz y que al tercer día resucitaste. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Y oro con fe en el nombre de Jesús. Amén. Y así como te salga esta oración, a Jesús no le importan tanto las palabras que vos puedas decir, sino la actitud de tu corazón. Pablo tuvo una actitud de humildad, un hombre que era orgulloso, que creía que las sabía todas, sin embargo un encuentro con Jesús quebrantó su corazón. Esta mujer encorvada tuvo una actitud de fe. Y vos ahí donde estás podés sembrar esta semilla de fe. Y la Biblia dice que cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y cuando lo buscamos, soltando un poco de fe, Jesús dijo así: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Qué bueno que es estar con Jesús. Cómo Jesús viene a transmitir y a impartir paz en este tiempo. Así que allí donde estás, yo te invito a que puedas tomarte un momento para hacer esta oración. Sí, si estás sintiendo de Dios que este es el momento, allí donde estás, en tu casa, con tu familia, por un momento cerrá tus ojos y decirle: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Repite conmigo si querés estas palabras. Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y que tu luz ilumine mi vida y mi familia. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Cuando ese amén está con fe, cuando esa oración es de fe, Jesús se encuentra con nosotros. ¿Cómo termina el relato que empezamos a leer hoy? Claro, Jesús entró, estaban los discípulos, Él se puso en medio, la puerta estaba cerrada, todo estaba cerrado. Sin embargo, Jesús vino, porque Jesús atraviesa todo para llegar a donde nosotros estamos. Les ministra la paz, dice: la paz sea con ustedes. Así que recibí en este momento la paz que Jesús viene a traer sobre tu casa y sobre tu familia. Pero después de ministrarles la paz, esos discípulos que hasta ese momento lo habían abandonado, lo habían negado, eran incrédulos, de pronto cuando vos revisás sus vidas desde ese día en adelante, vas a ver que todos los discípulos dieron su vida por el Evangelio. Entregaron su vida por la causa de Jesucristo. Ellos no tuvieron miedo a enfrentarse a las cárceles, a los leones. Recordá cómo el Imperio Romano en aquellos días comenzó a perseguir a los cristianos. Sin embargo, todos y cada uno de los discípulos salieron, predicaron el Evangelio, sanaron a los enfermos, echaron fuera demonios, fueron perseguidos y fueron masacrados. Todos ellos, incluso Juan, el único que había estado en la cruz,
presenciando la crucifixión, fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibe la revelación del Apocalipsis. Todos dieron su vida por él. Ahora, ellos fueron transformados cuando se encontraron con Jesús resucitado. Y ellos lo pudieron ver con sus ojos. Ahora, vos y yo no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero sí lo vemos a través de los ojos de la fe, porque creemos. Ahora, lo que le cambió la vida a los discípulos no fue solo ese encuentro con Jesús, sino que Él, dice la Biblia, que acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Allí, en el sepulcro, en la tumba donde estaba el cuerpo sin vida de Jesús, de pronto, el amanecer del primer día de la semana, el Espíritu Santo de Dios entró a esa tumba fría, oscura, y levantó a Jesús de entre los muertos. Le dio una vida tremenda. Ese es el Espíritu Santo que está hoy en tu corazón y que Jesús está soplando sobre tu casa y sobre tu familia. El Espíritu Santo es la persona de Dios que tiene la capacidad de meterse en nuestro corazón, de meterse en nuestra mente, de meterse en nuestros huesos, de tocar nuestras emociones, de poder guiarnos en una vida en abundancia y en una vida de testimonio también para los demás. Claro, cuando el Señor sopló el Espíritu Santo sobre ellos, ellos siempre estuvieron acompañados. Por eso hoy Jesús, que está vivo, que está en tu casa, Él quiere soplar el Espíritu Santo sobre tu vida y sobre tu familia. Así que recibí ahí donde estás por la fe la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y llena a cada persona. Llénalos con tu presencia, con tu poder. Con tu poder, recibe más del Espíritu Santo en este día. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo que está siempre con vos, que te revela a Jesucristo, porque no es solo un encuentro, sino comenzás a vivir una vida de revelación de quién es Jesús, de conocerlo más a Él, de conocer el destino de gloria que te espera, de conocer el futuro, porque dice la Biblia, dijo Jesús, que el Espíritu Santo nos iba a revelar lo que va a venir. Y claro, cuando uno conoce el futuro que tiene en las manos de Dios, puede caminar con seguridad en su presente. El Señor nos da la fuerza para el presente y esperanza para el futuro. Así que allí donde estás, pone tus manos así y decís: Señor, unge mis manos, unge mi vida con el Espíritu Santo de Dios. Yo lo recibo y recibo tu poder, recibo de tu amor, recibo de tus dones. Guíame, enséñame y lléname de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 El Señor bendiga tu vida, tu familia, tu casa. Que este domingo de resurrección pueda ser un antes y un después. Que pueda ser un antes y un después, y que esta palabra resurrección active algo nuevo en tu espíritu. Que si hay sueños que están muertos, en el nombre de Jesús puedan resucitar. Creemos que así puede ser. Así que lo declaramos y lo impartimos sobre tu vida. Todos los sueños que están muertos resucitan. Las relaciones que quizás están rotas se resucitan, se sanan, se levantan, así como Jesús por el Espíritu Santo se levantó de esa tumba y hoy está vivo y es victorioso. Queremos declarar que sobre tu vida, que sobre tu familia, sobre tus proyectos, sobre aquellas cosas que te estaban saliendo mal, quizás ahí viene el Espíritu Santo para levantar, para resucitar, para restaurar, para darte vida, porque Jesús, dice la Biblia, es vida. Él mismo, ¿sabes qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Así que queremos impartir en este domingo de resurrección estas mismas palabras de Jesús, que resucitan sueños, que resucitan proyectos, que resucitan familias, Amén. que resucitan todo lo que vos creías que estaba seco, que resucitan incluso tu cuerpo si está enfermo, que levantan, que restauran y que activan algo nuevo. Lo creemos porque donde está Jesús hay vida,
hay sanidad, hay salvación y hay plenitud. Amén, amén. Recibí esta palabra, recibí el abrazo del Señor y de toda la iglesia Tierra de Avivamiento. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga.